nos metemos de lleno en unas reflexiones, bastante potentes, la verdad, sacadas de un material que se titula De la soberbia al placer, redefiniendo el sacrificio. Suena intenso ya desde el título. Sí, sí. Nuestro objetivo, es coger la idea de siempre, la del sacrificio, y darle una vuelta, mirarla con otros ojos, y explorar también la alternativa que propone el texto, que va más por el lado del placer, del bienestar. Un enfoque diferente, desde luego. Totalmente. Y el recorrido es curioso, ¿eh? Empezamos con una relectura de Jesucristo que, bueno, ya verás. Luego pasamos por gente como Marx y Nietzsche, que lo criticaron, pero ojo a sus vidas. Y acabamos en líderes de hoy. Un viaje completo, vaya. Sí, una mirada crítica a algo que tenemos muy metido dentro, ¿no? Y para empezar fuerte, mira la pregunta que lanza el texto. ¿Y si el sacrificio más venerado de la historia no fuera un acto de martirio divino, sino la consecuencia de una soberbia humana? Vaya tela, ¿eh? Pues, vamos a desgranar esto. Vale, pero antes de nada, quizá conviene aclarar una cosa. Dime. Que este análisis viene de una perspectiva muy concreta del material fuente, ¿vale? Se aparta bastante de las interpretaciones, digamos, más tradicionales, ya sean religiosas o históricas. Entendido. No es la versión oficial, digamos. Exacto. La idea no es juzgar creencias ni nada de eso, sino intentar entender esta otra lectura, una que ve el sacrificio de otra forma y que además lo conecta con ciertos patrones humanos que parece que se repiten. Patrones de comportamiento. Eso es. Y lo fascinante, creo yo, es cómo esta relectura de figuras históricas puede quizá iluminar cosas que vemos ahora, dinámicas actuales. Tiene sentido esa aclaración, sí. Pues venga, entremos en esa reinterpretación de Jesucristo. La idea principal, según el texto, es que su muerte, la crucifixión, no fue un destino inevitable, ¿sabes? Ajá. Sino la consecuencia de una elección suya, y una elección marcada por lo que el texto llama soberbia. O sea, la ambición, ni más ni menos, de salvar al mundo. Una ambición descomunal. Totalmente. Y sitúa un momento clave, que es la charla con San Pedro. Cuando Jesús dice lo que le va a pasar, que va a sufrir y morir, Pedro le dice, «Señor, ten compasión de ti mismo. Eso no te puede suceder». La reacción humana, ¿no? El afecto. Claro. Según esta lectura, Pedro representa la sensatez, el cariño cercano, la posibilidad de otra vida. Una vida más sencilla, dedicada a la fraternidad, pues con los suyos, ¿no? Una vida más terrenal, quizá, centrada en enseñar el amor, la compasión, pero en el día a día, en la comunidad más inmediata. Exacto. Sin esa carga de la misión universal, redentora, que implica, un sufrimiento extremo. Una alternativa más humana, si quieres verlo así. Sí. Una visión más a escala humana, centrada en lo cercano. Pero el texto subraya que Jesús rechaza eso. De plano. Se aferra a su camino, a su proyecto grandioso. Y aquí es donde la perspectiva se pone realmente interesante, ¿sabes? Porque plantea que el sufrimiento en el Gólgota, pues no hay que verlo como un sacrificio sublime planeado por Dios o lo que sea. Sino como la consecuencia directa, dolorosa pero directa, de esa decisión. Una decisión que desde esta óptica fue imprudente. Por desmesurada. O sea que la crucifixión sería como el precio a pagar por esa voluntad de cambiar el mundo entero, quizás sin medir bien los límites o las consecuencias reales. Justo eso, el precio de esa soberbia, tal como la llama el texto. Y claro, las implicaciones de esa elección, según argumenta el material, van más allá de él como individuo. Es que configuran un legado cultural. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, según esta visión, ese legado ha tendido a idealizar el dolor, la renuncia, la abnegación. El poner el foco en la figura del Mesías sufriente habría hecho que valoremos el sufrimiento como una vía para, purificarse o salvarse. Dejando de lado otras cosas. Claro. Dejando en segundo plano la alegría de vivir, el bienestar de la comunidad, la conexión humana más tangible, ¿sabes? La del día a día. Si conectamos esto un poco con el panorama general, pues sí vemos cómo ciertos modelos culturales pueden poner el sufrimiento en un pedestal, a veces por encima del bienestar real y concreto. Es un contraste muy fuerte con ese otro modelo que podría representar Pedro, ¿no? La comunidad, el hablar, la empatía, la humildad.
Construir la paz en lo pequeño en lugar de buscar una gloria universal a base de martirio. Exacto. Me pregunto si el texto dice por qué se rechazó esa alternativa tan de raíz. Bueno, no se mete a fondo en la psicología de Jesús, pero sí sugiere que la enormidad de la misión autoimpuesta, eso de salvar al mundo, pues eclipsó la opción más modesta, quizá más realista. Ya. La lección que saca esta perspectiva es como una advertencia, ¿sabes?, sobre los peligros de las aspiraciones desmedidas, por muy nobles que parezcan, y a la vez reivindica la sabiduría que puede haber en la sencillez, en centrarse en lo que se puede construir aquí y ahora, en lo cercano. Una idea potente esa. Quizá la transformación real empieza en lo pequeño. ¿Podría ser? Vale, entiendo esa reinterpretación de Jesús y sus consecuencias. Pero lo que plantea el texto después es casi irónico, ¿no? ¿Te refieres a Marx y Nietzsche? Exacto. Introduce a estas dos figuras que, vamos, en principio están en las antípodas de esa visión religiosa. Y argumenta que, aunque criticaron ferozmente el sacrificio cristiano, acabaron, replicando patrones parecidos en sus vidas. Es una paradoja llamativa, sí. Y ahí está una de las ideas más provocadoras del material, yo creo. ¿El qué exactamente? Pues cómo figuras como ellos, que criticaron tan de frente el sufrimiento redentor cristiano, parece que cayeron en una lógica sacrificial parecida, para impulsar sus propios proyectos, ya fueran de liberación humana o de superación filosófica. O sea que criticaban la forma, pero repitieron el patrón. El texto sugiere que sí, que esto quizá revela algo profundo sobre las grandes narrativas de cambio. Parece que la estructura de sacrificarse por un ideal superior tiene una fuerza propia, casi independiente de la ideología concreta. A ver, hablemos primero de Marx. Su crítica al cristianismo era, demoledora. Sí, lo veía como el opio del pueblo, ¿no? Justo. Una ideología para oprimir que adormecía a la gente con promesas del cielo mientras aguantaban el sufrimiento aquí. Él quería acabar con esa pasividad, encender la revolución. Pero, ¿y su vida? Ah, amigo, ahí está la cuestión. Claro, el texto destaca que él abrazó un sacrificio muy activo, muy consciente. Vivió pobre, exiliado, dedicó su vida entera a la causa revolucionaria. Cambió la salvación del alma por la liberación del proletariado, ¿sí? Pero exigió una entrega total, un nivel de sufrimiento personal y colectivo por ese ideal futuro, que, si lo piensas, en su estructura, entrega total por una meta trascendente, pues resuena con el modelo que criticaba tanto. Exacto. Un sacrificio terrenal, activo, para transformar la sociedad, no para salvar el alma. Pero sacrificio, a fin de cuentas, con exigencias de entrega absoluta a una causa que iba más allá de la vida de cada uno. Vale, y el caso de Nietzsche es igual de complejo o más. Sí, su crítica era más filosófica, quizá. Veía en el cristianismo, en Cristo, la encarnación de la moral de esclavos. Esa moral que negaba los instintos, la fuerza, la voluntad de poder, y que glorificaba la debilidad, la compasión como lástima, la resignación. La cruz, para él, era el símbolo de negar la vida. Una crítica radical a los valores establecidos. Pero, paradójicamente, su propia vida, según este análisis, fue un ejemplo extremo de esa misma entrega sacrificial que él rechazaba en otros. Se inmoló en su proyecto filosófico, ¿no? En crear esa nueva tabla de valores, el superhombre, ese ideal de individuo que va más allá de la moral común y crea sus propios valores. Y eso le costó carísimo. Sí. El texto lo describe como un sacrificio creativo, una búsqueda casi agónica de la grandeza a través del sufrimiento personal más extremo. Y lo llevó a la soledad, la enfermedad. Al colapso final, sí. En cierto modo, se convirtió en un mártir de su propia causa trascendente. Intentó cargarse el símbolo de la cruz, pero, según esta lectura, acabó replicando su lógica fundamental, la idea de que solo a través de la agonía personal se llega a una forma superior de existencia o de verdad. Es realmente sorprendente cómo el texto los pone en el mismo saco, a Marx y a Nietzsche. Tan distintos en sus metas, uno la revolución social, el otro la transformación filosófica, pero ambos atrapados, según esto, en esa dinámica de entrega total y sufrimiento por un ideal que los supera. Y esto nos lleva a una pregunta importante, que el propio material parece dejar en el aire. ¿Cuál? Es algo inherente a ciertas búsquedas humanas, a las de sentido profundo, de transformación radical. Esta idea del sacrificio por un gran ideal es un patrón, no sé, psicológico o cultural, tan fuerte
que sigue ahí incluso cuando rechaza sus formas antiguas. Buena pregunta. El texto sugiere que sí, que esta estructura de entrega total, aunque cambie el objetivo, redención espiritual, revolución, superación filosófica, parece estar muy, muy arraigada en cómo afrontamos ciertos proyectos vitales muy ambiciosos. Vale, si esa lógica sacrificial siguió, incluso en críticos tan radicales como Marx y Nietzsche, ¿cómo dice el texto que se manifiesta hoy? ¿Sigue teniendo esa pátina de redención o se ha convertido en otra cosa? Porque el análisis da un giro bastante oscuro al llegar al presente, ¿eh? Efectivamente, el tono se pone más crítico. El texto aplica esta misma lógica a líderes actuales, pero dice que la imitación es solo formal, vaciada del supuesto contenido redentor o unificador original y con resultados, además, radicalmente distintos. Ya no se busca redención ni utopías. Según esta interpretación, ya no. Se buscarían objetivos como el poder, el control, el monopolio, y el resultado no sería la salvación o la mejora colectiva, sino lo que el texto llama condena. O sea, fragmentación, conflicto, desigualdad. El sacrificio en estas manos se convierte en un arma destructiva. Menciona ejemplos concretos. Habla de líderes políticos como Putin, Trump, Netanyahu. ¿Cómo encajan ahí? Pues el análisis los presenta como figuras que encarnan esa entrega total a una misión, ¿sabes? Ya sea restaurar la grandeza nacional, defender ciertos intereses, lo que sea. Aguantan niveles enormes de crítica, de odio, de presión constante. Dedican su vida a esa lucha. Formalmente se parece a un sacrificio. Ya, visto así. Pero, claro, el texto lo contrasta con la intención que le atribuye a la figura original de Cristo, unificar, sanar, y argumenta que el resultado que vemos de la entrega de estos líderes de ahora es a menudo un mundo más dividido, más polarizado, más violento. Su sacrificio personal por el poder o la nación parece generar confrontación, miedo, desintegración social y una erosión de la confianza y la verdad en lugar de unir. Entiendo. La forma recuerda el sacrificio, pero el fondo y las consecuencias son lo opuesto a la idea de redención o unidad. Exacto. Y el análisis no se queda solo en la política, ¿eh? Extiende esta lógica a lo que llama los titanes de la tecnología y el capital. ¿Quiénes, por ejemplo? Cita figuras históricas y actuales. Rockefeller, Steve Jobs, Elon Musk. Argumenta que ellos también repiten este patrón. Una dedicación obsesiva a su visión, el sacrificio de una vida personal normal, renunciar a relaciones por un proyecto innovador que muchas veces se vende con la retórica de mejorar la humanidad o cambiar el mundo. Ya, ese discurso lo conocemos, pero el texto cuestiona el resultado real de esa entrega, ¿verdad? Sí, lo cuestiona con dureza. Señala que, más allá de los avances técnicos o económicos, el resultado neto puede ser una realidad social más dura. Rockefeller, buscando eficiencia, aplastó a la competencia y creó monopolios. Cierto. Steve Jobs, con su genialidad para el diseño y el marketing, impulsó un ciclo de consumismo insaciable y dependencia tecnológica. También. Y Elon Musk, con sus visiones grandiosas de ir a Marte, promueve a la vez, según el texto, una cultura laboral brutalmente exigente, casi deshumanizante, y sus acciones a menudo empeoran la volatilidad económica y la desigualdad. Construyen sistemas complejos, innovadores, sí, pero el análisis sugiere que también pueden ser sistemas desiguales, opresivos, o que generan nuevas formas de malestar. Entonces, lo fascinante aquí, o más bien lo preocupante, es cómo la misma estructura, la entrega total, el sacrificio personal por una causa grandiosa, puede servir a fines tan distintos y tener consecuencias tan opuestos. Esa es la clave del argumento en esta parte. El texto lo llama la gran mentira del sacrificio moderno. Se adopta la forma, la estética del sacrificio, el líder o el innovador que lo da todo por su visión, pero se vacía de la supuesta esencia redentora o unificadora original. O sea que usan la imagen del sacrificio. Eso es. La intención que se percibe ya no es reconciliar o sanar, sino controlar, dominar, dividir, acumular. Y el resultado final, insiste el material, es un mundo más fragmentado, más desigual y, en última instancia, colectivamente más infeliz. El sacrificio se habría convertido en un motor de condena social, no de salvación.
Una imitación formal que, según esta visión, pervierte el propósito original y genera división en lugar de la unidad que supuestamente buscaba. Vaya, es una lectura muy crítica del liderazgo actual. Sin duda. Presenta a estos líderes como continuadores, quizá inconscientes, de un patrón sacrificial, pero despojado de cualquier intención altruista real y orientado a acumular poder o capital, con consecuencias negativas para la mayoría, según el texto. Entonces, después de todo este viaje tan crítico por la historia del sacrificio, ¿cuál es la propuesta final? ¿Qué alternativa ofrece este material? Porque si critica tan duramente el sacrificio, tendrá que proponer algo a cambio, ¿no? Y lo hace, lo hace. La conclusión a la que llega es una llamada bastante radical, la verdad. A cuestionar de raíz esa veneración cultural que tenemos por el sacrificio. ¿A dejar de ponerlo en un pedestal? Exacto. Sostiene que el sufrimiento autoimpuesto no es sinónimo de sabiduría, que renunciar a cosas no garantiza resultados buenos y que, de hecho, esta glorificación del dolor muchas veces sirve para mantener estructuras de poder y desigualdad. Y frente a eso, la propuesta es directa, casi chocante de simple. No te sacrifiques, vive con placer. Vive con placer. Suena casi a, no sé, a hedonismo puro. Pero imagino que habrá matices, ¿no? ¿Qué tipo de placer propone el texto? No creo que sea simplemente buscar la gratificación inmediata a toda costa. Exacto. Eso es crucial. A ver, que no se entienda mal. No aboga por un hedonismo superficial o egoísta. Lo describe como una elección consciente hacia un placer auténtico. ¿Y qué es ese placer auténtico? Pues es el placer que viene del autorrespeto, del cuidado integral de uno mismo, el bienestar físico, la calma mental, el equilibrio emocional. Considera que este estado de bienestar personal no es un lujo egoísta, sino una necesidad fundamental. Una base. Eso. La premisa es que solo cuando una persona está fundamentalmente bien consigo misma, puede relacionarse de forma sana con los demás, tomar decisiones más equilibradas y contribuir positivamente a su entorno. Ah, vale, entiendo. Es un placer que nace del autocuidado y del equilibrio interior, no de la evasión o el exceso. Y supongo que esto tiene implicaciones más allá de uno mismo. Definitivamente. El texto conecta directamente este vivir con placer, entendido como bienestar, con vivir con amor. Amor propio y hacia los demás. Primero, el amor propio, ese cuidado esencial que decíamos. Y desde esa base sólida se proyecta hacia afuera. La capacidad de escuchar de verdad, el respeto genuino por el otro, la empatía, la alegría compartida, son esos gestos y actitudes del día a día que se nutren del propio bienestar, los que construyen comunidades más sanas, vínculos más auténticos y resistentes. Vínculos donde la gente pueda crecer sin sentir esa presión constante de tener que inmolarse por alguna causa externa, sea grande o pequeña. Justo eso. Y el texto da un paso más, Proyecta esta idea a escala global. ¿Cómo? Sugiere que desde ese núcleo de bienestar personal y afecto en lo cercano puede surgir una forma de paz global distinta, no una paz impuesta desde arriba por líderes mesiánicos o proyectos grandiosos basados en el sacrificio, que a menudo acaban sacrificando a otros. Sino una paz que nace desde abajo. Eso. Una paz tejida desde la base, por individuos que están más plenos, más conscientes, que se cuidan a sí mismos y, por tanto, pueden cuidar y respetar a los demás. Una paz que no necesita héroes ni mártires, sino, seres humanos integrados, responsables y, ¿por qué no decirlo?, capaces de disfrutar de la vida. Me parece muy interesante cómo rechaza esa idea tan metida en nuestra cultura de que para lograr grandes cambios hay que sufrir muchísimo. Que el progreso exige inevitablemente romperse por dentro. Sí, lo desafía frontalmente. Afirma que el verdadero cambio positivo empieza en el bienestar individual y se expande hacia afuera. La lógica simple, pero profunda. Cuando una persona está bien, tiene más capacidad y más ganas de hacer el bien. Cuando vive con placer, en ese sentido integral que hemos dicho, transforma positivamente sus relaciones y su entorno inmediato. Y esa transformación local, si se multiplica, es la que puede tener un efecto expansivo, real y sostenible. Entonces, para recapitular el mensaje central de este material tan denso, es una invitación a dejar de idolatrar el sacrificio y el sufrimiento y abrazar conscientemente el placer, entendido como bienestar integral. Ajá.
Un bienestar que a su vez alimente el amor propio y hacia los demás, y que podría ser la base para una paz más genuina. Has captado la esencia perfectamente. Hemos seguido el hilo de una reinterpretación audaz del sacrificio desde sus posibles orígenes, en lo que el texto llama soberbia, pasando por la paradoja de cómo lo adoptaron críticos como Marx y Nietzsche, hasta su oscura imitación en ciertas formas de liderazgo de hoy que, según este análisis, generan división y malestar. Un recorrido completo. Sí. Y la reflexión final que nos deja este material es una invitación potente a cuestionar esa glorificación cultural del sufrimiento y a valorar el potencial transformador del bienestar personal y del placer auténtico. No como fines egoístas, sino como fundamentos para una vida individual y colectiva más sana y más conectada. Exacto. El texto nos deja vibrando con esa llamada a cultivar el bienestar personal y las conexiones afectivas en nuestro entorno más inmediato, viéndolo no como algo pequeño o secundario, sino como el posible germen de una paz más amplia y duradera. Y esto nos lleva, claro, a una última reflexión para que nos escucha. Si, como sugiere este análisis, el placer personal, entendido como bienestar profundo, y las conexiones humanas cercanas son tan cruciales, ¿de qué manera podría este enfoque, que empieza en uno mismo y se teje en la comunidad, empezar a desafiar o quizá a ofrecer una alternativa real a esos grandes proyectos sacrificiales, ya sean políticos, tecnológicos, económicos, esos que, según esta perspectiva, tan a menudo acaban generando división, desigualdad y sufrimiento a gran escala? Es la gran pregunta, ¿no? Sí. ¿Dónde reside la verdadera fuerza transformadora? ¿En las grandes narrativas que exigen inmolación? ¿O en la suma de bienestares y conexiones personales? Ahí queda esa pregunta resonando. Gracias por acompañarnos en esta intensa exploración. Gracias.